Minutos. Damos la bienvenida al doctor César Montúfar. Él es un conocido académico y político ecuatoriano, miembro de la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, en un último diálogo mantenido hace unas pocas semanas con usted, recordamos haber intuido su intención de votar, no sé, si nulo o blanco, acercándonos a las elecciones, con el momento que vive Ecuador, con las lecturas de las encuestas. Y sobre todo, pensando en el futuro del país, quisiéramos preguntarle si persiste siendo esa su decisión. Muy buenos, muy buenos días, un saludo, Gustavo, Roxana, igualmente un abrazo aquí desde la distancia. Me pareció muy interesante el artículo de Santiago Basabe que expresa, me parece a mí, una posición muy seria, muy, diría, consistente respecto a eh, por qué no votar nula en una elección como la que tiene el Ecuador al frente. Y creo que esos argumentos son argumentos que yo mismo en muchas ocasiones también he esgrimido y he propuesto y he planteado consistentemente en perspectiva de que el Ecuador pueda, cualquier país democrático, pero en el caso ecuatoriano, tener una posibilidad, un camino de salida. Sin embargo, me parece a mí que hay otras consideraciones que hay que tomar también en cuenta, más allá de ir por una u otra opción, o votar nulo o votar blanco, eh, teniendo en cuenta de que los electores tienen plena libertad para hacerlo, que no hay una obligación de optar por una opción positiva, solamente la de ir a votar, porque en el Ecuador el voto es obligatorio. Y esa me parece a mí tiene que ver con, vamos a decir, yo diría, el deterioro sostenido que ha tenido la política ecuatoriana en los últimos años y que a mi modo de ver nos ha llevado a una polarización falsa. Yo discrepo con Santiago Basabe en el argumento de que las dos opciones representan caminos distintos. Quizá sí en algunos ámbitos retóricos, pero más allá de eso, si uno analiza lo que ha sido el devenir de esta campaña electoral, principalmente, no principalmente, tanto en primera y también en segunda vuelta, eh, como le digo, más allá de algunos matices retóricos, uno verdaderamente no encuentra dónde podrían estar esos modelos diferentes. Voy a poner uno que quizá es, y podría seguir así con varios ejemplos, pero voy a poner algunos ejemplos. El uno, por ejemplo, es en el tema seguridad. Hemos visto a Luisa González invitar a Jan Topic para que se integre a su equipo de seguridad. Me parece que, que le hemos oído a ella hablar de que para contra la delincuencia el único camino es la mano dura. Es decir, como que Luisa González quiere ir por el camino Bukele, que es el camino por el que ha ido el actual presidente Daniel Noboa. Entonces uno dice, ¿dónde está la diferencia? Yo creo, por supuesto, como un demócrata, que el Estado tiene que utilizar su fuerza legítima para combatir a la delincuencia, pero no creo que la aplicación de la mano dura, como ha fracasado en muchos países, sea el camino. Yo no vería ninguna diferencia en el uno y en la otra opción. Cuando le escuchamos al candidato presidente y vemos al candidato presidente Novoa hacer campaña desde la presidencia de la República, recordamos lo que nos opusimos férreamente cuando yo fui legislador y cuando he hecho y hice una vida de oposición política, de oposición muy fuerte al correísmo, el candidato presidente haciendo campaña, utilizando recursos públicos para hacer campaña. ¿En dónde está la diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa? ¿Dónde está la diferencia entre Noboa y el correísmo? Cuando miramos sus ideas respecto a la reforma del Estado, al cambio que merecería profundo la Constitución de Montecristi en términos de haber creado en el Ecuador un hiperpresidencialismo que nos ha dado y nos ha constituido en un país en el que la presidencia ha anulado a todos los demás poderes del Estado. Uno dice, ¿dónde está la diferencia? Entonces yo creo que en el Ecuador hemos llegado a una polarización insustancial, una polarización creada a partir de intereses de campaña en función de querer llevarnos a los ecuatorianos a votar
como que estuviéramos votando entre el bien o el mal, pero, entre opciones Montúfar, distintas, cuando en realidad, si uno mira los programas de los dos candidatos, encuentra muchísimas similitudes. Permítame ponerle un elemento más dentro de su reflexión. ¿Qué piensa usted sobre temas de manejo de la economía, sabiendo que la economía es el comienzo y el fin de los más grandes problemas de Ecuador? Pienso que en realidad, y eso lo hemos podido ver en los gobiernos de Lasso y de Correa, perdón, de Lasso y de Lenín Moreno, y igualmente en el gobierno de Noboa, no hubo un cambio profundo al modelo estatista que se estableció, que se consolidó durante el gobierno de Rafael Correa. Pienso que, dadas las condiciones de crisis económica que tiene el Ecuador, posiblemente el camino de Luisa González, el camino de Daniel Noboa va a ser intentar al máximo reducir el tamaño del Estado y el gasto público, en un caso con medidas demagógicas de redistribución y en el otro también, ¿no es cierto? Pero sí un cambio de modelo económico. Esto de que en un modelo fortalecerá la dolarización y el otro modelo no va a fortalecer la dolarización, me parece que la dolarización en el Ecuador no corre peligro, o sea, corre peligro, más bien tiene un riesgo, y ese riesgo más bien está asentado en el sistema financiero internacional y en el flujo de dólares que entra o sale de la economía. Creo que sería suicida para cualquier gobierno, o sea, de Luisa González, o sea, de Daniel Noboa, consciente deliberadamente atentar en contra del modelo de dolarización. Ahí creo que también hay otra falacia. Las condiciones económicas que tiene el país en estos momentos, heredadas del correísmo, del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Guillermo Lasso y de parte del gobierno de Daniel Noboa, hacen que las restricciones sean tan pequeñas que yo no veo mayor diferencia. Entonces, en realidad, como nuevamente, decía, en el mismo tema económico, doctor Montúfar, hay un punto en el cual se han dado elocuentes declaraciones de una y de otra tienda política, el eventual uso de las reservas internacionales. Bueno, eso ha ocurrido en los gobiernos de derecha y de izquierda en el Ecuador. Creo que me parece que allí también hay un tema que no corresponde realmente a la realidad. El momento que el Estado, que el gobierno no tenga con qué pagar la nómina de los empleados públicos, va a recurrir a mayor endeudamiento o a otras medidas como lo que usted está mencionando. Insisto en esto, Gustavo, porque no quisiera tal vez sobre exagerar o sobre enfatizar mi punto. Hay diferencias, yo diría, más narrativas, más retóricas que reales. Lo que no creo que exista es un nivel de polarización como el que no se nos quiere llegar. Y yo quisiera quizá insistir en este punto, porque me parece que allí está la clave de quizá mi discrepancia con el artículo de Basabe, a una persona aquí, a Santiago Basabe, a quien estimo y me parece que es un excelente analista, pero que en este punto discrepo. Y es que, en realidad, esta sobrepolarización a la que hemos llegado nos hace y nos está llevando al Ecuador a caer en un fenómeno o en una situación que me parece tiene algunos referentes históricos. Doctor Montúfar, antes de continuar con su reflexión, sí quisiera insistir en este tema de la economía y de las reservas internacionales y compartir con usted una pieza de algo que se dijo hace 4 o 5 días en estos mismos micrófonos con la presencia de un asambleísta que se posesionará este 14 de abril, una de las principales figuras de la Revolución Ciudadana aquí en la ciudad de Cuenca, más allá de juicios de valor de si sea bueno o malo usar las reservas internacionales. Escuchemos lo que él dijo en este medio de comunicación. Respóndame, abogado Ordóñez, ¿a qué 10,000 millones? No estoy escuchando, Gustavo. Millones de dólares en bancos extranjeros. Hay que utilizar las reservas, estimado Jorge, para el beneficio las reservas, de los habla de las reservas internacionales. De las reservas monetarias para el beneficio. ¿En qué medida va a utilizar Luisa González de estas reservas? Ella, de acuerdo con testimonios en una reunión de carácter privado, pues así lo habían acordado las partes,
con la Cámara de Comercio de Quito. De acuerdo con testimonios, luego de que la propia Revolución Ciudadana exteriorizó algunos aspectos de esta reunión, salieron gente que había participado, empresarios, que decían que estaban realmente abrumados por las declaraciones de Luisa González en el sentido del uso de las reservas internacionales. Pero ella al día siguiente negó, dijo que no lo había dicho. Ahora usted nos vuelve a decir que se van a usar las reservas internacionales. Todas las medidas y recursos económicos que pase por la voluntad política para dotarle de seguridad a nuestra gente, de dotarle salud a nuestra gente, de dotarle educación a nuestros jóvenes, hay la voluntad política de tomar todas las decisiones para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero el uso de las reservas internacionales, ¿está usted consciente de los problemas que podría traer? Pues allí, nuevamente, cálculos frescos, recientes, con un experto que estábamos discutiendo del tema, hay aproximadamente 55.000 millones de dólares de depósitos en los bancos, decía incluso algo más Carlos Cordero. Se va a tomar ese dinero que es el dinero nuestro, el de los depositantes. Es el dinero de los ecuatorianos que se va a invertir en los ecuatorianos, vuelvo y repito, para una de las grandes tareas y fundamentales que nos preocupa en este momento. Es decir, se va a redistribuir ese dinero. Gustavo, cuando no tenemos seguridad, cuando le están matando a nuestras familias, por supuesto, pues tenemos que dotarle de los implementos de la Policía Nacional, de dotarle los implementos de las Fuerzas Armadas. Más elocuente no puede ser, doctor Montúfar, que un asambleísta que estará actuando en la asamblea, que es una figura de la Revolución Ciudadana de esta ciudad, diga esto y que posiblemente se matice de otra manera en la voz de la propia candidata a la presidencia, al menos genera enormes dudas. Y el uso de las reservas internacionales en la forma en la que describe el asambleísta Roque Ordóñez es realmente preocupante. Le dejo con este último aporte para la discusión de estos temas. Justamente no escuché la intervención. Qué lástima. Roque Ordóñez hablaba sobre el uso indiscriminado de las reservas internacionales para solucionar los principales problemas del país, de seguridad, de salud, de empleo, etcétera. Doy crédito absolutamente a lo que usted dice y no quisiera contradecir en ese punto, pero yo quisiera argumentar un punto adicional que me parece que es central. Y el por qué yo no estoy abogando ni haciendo campaña por ninguna opción, ni el voto nulo, ni el voto en blanco, ni el voto a favor de Daniel Noboa o el voto a favor de Luisa González, en ningún caso. Pero lo que sí quisiera decirle es que el Ecuador ha llegado a una situación de polarización falsa, exagerada, muy parecido a otras circunstancias históricas, no solamente del país, pero principalmente de otros países. Yo creo que hay un ejemplo que en el Ecuador tenemos que tener presente, y es el ejemplo peruano. El Perú, desde el año 2000, lleva 25 años en que el escenario político se definió entre fujimorismo y antifujimorismo. Esta polarización hizo que muchas elecciones, en el caso peruano, durante estos 25 años, sean elecciones que fueron hacia opciones que resultaron ya en vista de lo que hemos visto en las últimas décadas, absolutamente nefastas, solamente para que no gane el candidato o la candidata, que en ese caso era del fujimorismo. Y creo que el problema está en eso. No estoy diciendo que la candidata del fujimorismo era buena de ninguna manera. Lo que sí estoy diciendo es que en el Ecuador se está reproduciendo un escenario político y electoral muy similar. Y que, en realidad, el que al final, para que no gane el uno, tenemos que votar por el otro, nos lleva a una posición que es absolutamente nefasta para la democracia, y no solamente eso, sino que deteriora en general el sistema político y las condiciones del Estado y de la economía y de la sociedad en el mediano y largo plazo. Y es que, entonces, a cuenta de que hay una polarización exagerada, nos vemos abocados a tomar decisiones a favor de candidatos que son absolutamente, yo diría, improcedentes, inviables, verdaderos paquetes electorales. Si uno mira la calidad de esta campaña, uno ve que en realidad en las dos opciones no hay ningún punto sustantivo, que estamos eligiendo a caretas,
que la señora González no tiene la capacidad de gobernar, que detrás de ella hay otros actores. Y si uno mira al candidato Noboa, está mirando las mismas prácticas del candidato al que yo personalmente lo puse en el tiempo del autoritarismo y de la corrupción institucionalizada del correísmo. Entonces, si los ecuatorianos vamos a votar y vamos a siempre seguir diciendo, para que no gane el uno, por el mal menor vamos a votar por el otro, nunca vamos a construir una democracia verdadera. Y vamos a terminar votando por paquetes que finalmente van a agravar y han agravado la situación. Miremos el caso peruano. El caso peruano lleva ya 3 o 4 presidentes, una inestabilidad política enorme. El último presidente que fue depuesto, Pedro, se me ve el apellido en este momento, una persona que no tenía ninguna capacidad de gobierno. Y ese es el camino que el Ecuador está siguiendo. Entonces, pero ahora, doctor Montúfar, quizás aquí nos preguntamos precisamente, y volviendo al punto inicial, las posibilidades y las opciones del voto nulo. Lo que usted manifiesta lo venimos viviendo también aquí en el país, creo yo, desde hace rato. Yo no estoy votando a favor de, sino estoy votando en contra de. Es lo que se ha generalizado. Y en esta ocasión en la que la polarización se radicalizó, digamos, con 2 candidatos que de 16, me parece que en la primera vuelta se llevaron más del 80% de los votos, y que ahora la pelea será voto a voto con una diferencia mínima, según las encuestas de Comunicaliza que acaban de salir. La diferencia es de 0.4%, me parece, entre un candidato y la candidata González. Entonces nos preguntamos aquí, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que puede hacer en esta coyuntura, en este momento, el país? El voto nulo para muchos es precisamente una opción, una forma de decir: yo rechazo esta política, rechazo a estos candidatos, rechazo lo que está pasando. De otro lado escuchamos y dice, pero bueno, igual alguien va a ganar, ¿por qué votas nulo? Tienes que darle el voto a alguien. Entonces nos preguntamos un poco cuáles son esas posibilidades de los ecuatorianos en una coyuntura como la que estamos viviendo en este momento. Susana, el voto es una forma de expresión. Es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos de a pie para expresar en un momento periódicamente. O sea, se supondría que cada 4 años, en el Ecuador son todos los años, porque todos los años estamos en elecciones, para expresar una opinión, para expresar un sentir. Todo sentir ciudadano es legítimo. A mí me parece que una opción democrática no es, para que no gane el uno, votar por el otro, aunque sepamos que los dos son unos paquetes. Cuando uno mira la profundidad de esta campaña electoral, el nivel de debate, el nivel de articulación de ideas de los dos candidatos, uno dice, el Ecuador no se merece eso. Y no porque lo que no gane el uno el otro, entonces yo voy a legitimar un tipo de política frente al otro. Luisa González representa la reinstalación de la delincuencia organizada desde el Estado en el Ecuador. Y eso es el correísmo. A eso el correísmo apuntó durante los 10 años que estuvo en el poder. Y el candidato Noboa representa a prácticas muy similares a del correísmo. Yo le digo sinceramente, y lo digo con absoluta franqueza, yo no podría votar por un candidato que tiene sobre sí lo que ocurrió con los jóvenes de las Malvinas. No le estoy diciendo que él es el causante de ninguna manera, pero la forma como fue afrontado ese tema. No podría votar por un candidato que, cuando el Ecuador ha reclamado democracia, utiliza todo el poder del Estado y opera como candidato presidente para ganar una elección. Y hace lo que hizo con la vicepresidenta de la República, con la cual no tengo ni le conozco, además discrepo profundamente con su forma de pensar y de entender la política, pero lo que se hizo es absolutamente inconstitucional. Exactamente las mismas prácticas del candidato que está detrás de la otra candidata, Luisa González. Entonces, uno no puede decir, para que no gane el uno voy a votar por el otro. Esa es mi opción. No estoy diciendo que la gente vote nulo. Yo lo que estoy diciendo es que la gente tiene el derecho a expresar su opinión. Y para eso son las elecciones. Podríamos entenderle, seguimos en la senda. Doctor Montúfar, podríamos entender o tratar de traducir lo que usted señala Gustavo, de que... Sí, y si seguimos con esta senda, con este camino de votar por el uno y para no votar para que no gane el otro, vamos a terminar en el mismo escenario que ha terminado el Perú. Pero es un hecho de que alguien le va a dar eligiendo a quien vote nulo, y el voto nulo se convierte en una especie de reducto para lograr tranquilidad de conciencia ante una causa perdida.
Puede ser, Gustavo, yo no de ninguna manera estoy intentando convencer a nadie de lo que pienso. Más bien les agradezco a ustedes de que tomen en cuenta. Sí, no tratamos de hacerle cambiar su mentalidad, discutir sí de estos temas. Tampoco, creo que personalmente, lo único que digo es que el voto tiene ese sentido, es una expresión de los ciudadanos y esa expresión tiene que ser. Vayamos al otro tema, doctor Montúfar. Usted habla de una pseudo-polarización de esta elección en Ecuador. Hay quienes son valiosos comentarios, lo cito, Juan Rivadeneira, que usted debe conocerlo, habló de una hiperpolarización. Además, con una exacerbación de la animadversión y el odio en estas elecciones. Miren, creo que no hay discrepancia con la opinión de Juan Rivadeneira. Cuando yo digo que hay una pseudo polarización, es que en realidad me parece que gane uno o gane el otro candidato, no va a haber mayor cambio de políticas. Posiblemente no va a haber diferencias. En el caso de Luisa González, vamos a tener a Glass en México a las 48 horas y posiblemente una más fluida relación con gobiernos autoritarios y corruptos como los de Venezuela o Nicaragua. Vamos a tener eso. En el caso pero digamos, en cuestiones más sustantivas, yo no veo una diferencia fundamental. Me parece que la polarización es una pseudo polarización porque se da únicamente en el plano emocional del odio, de la revancha, de la llamada posverdad, de informaciones falsas que circulan en redes sociales para manipular la conciencia, el voto y la información que tienen a su disposición los ciudadanos. Y a eso me refiero con pseudopolarización. A mí me causa un poco de gracia a veces cuando mucha gente dice, si gana la candidata del correísmo, me tocará salir del país y voy a salir. Cosas como que, miren, yo fui opositor al correísmo directo y lo sigo siendo. Yo digo que el correísmo es un proyecto de delincuencia organizada. Yo no pienso salir del país, pero me parece que si ganara la candidata del correísmo, pero me parece que ese tipo de lugares comunes, de frases, distorsionan una elección. O pensar que porque Noboa está enfrentándose a una candidata del correísmo, tiene cheque en blanco para hacer lo que quiera hacer, para utilizar el poder del Estado, para hacer campaña autorizada por el Consejo Nacional Electoral, haciendo recursos públicos en plena campaña electoral desde la Presidencia de la República. Son cosas con las que una persona democrática no puede hablar, no puedes avalar con el voto. Y creo que esa situación, me parece a mí, el decir en este momento, aquí discreparía más fuertemente con mi buen amigo Santiago Basabe, de que tenemos que votar por el uno por el otro, perdonándole al otro cualquier cosa porque está en contra del que está por acá, no me parece que es válida. Creo que la democracia tiene que ser más rica, y la democracia tiene que ser más rica no únicamente por lo que nos presentan estos paquetes de candidatos, sino tiene que ser más rica por lo que los ciudadanos proponemos, por lo que los ciudadanos pensamos, por lo que los ciudadanos expresamos. Para el caso de Ecuador, sin duda, eso tendría que pasar por una reconstrucción casi total de la clase política ecuatoriana. No sé porque si se requiere eso, pero creo que al menos tiene que haber opciones. Mire, y por eso me parece que es tan valioso el espacio de ustedes. Opiniones como esta que yo estoy teniendo en este momento son muy escasas, y en realidad la mayoría de medios están centrados, en muchos casos por interés, ¿no es cierto?, en apoyar el un bando frente al otro bando. Pero una campaña electoral debe ser el espacio de la reflexión política, y si no hay esa reflexión política y únicamente es una lucha de emociones además negativas, de odio, de venganza, me parece que no nos conducimos a ninguna parte. A mí me parece que quizá el único punto sustancial de disputa entre los dos candidatos tiene que ver con quién va a ser el nuevo o la nueva fiscal general del Estado. Creo que ahí sí hay una diferencia enorme. Creo que si gana Noboa, posiblemente va a haber una fiscalía tal vez incluso en manos de la misma Diana Salazar, y unos serán los procesos que se empujan y unos serán los procesos que no se empujan y no se ven. Y si gana el correísmo, harán un cambio para que la fiscalía llegue a su poder y perseguir a todos sus enemigos políticos a través de la justicia. Creo que quizá esa es la única diferencia de fondo que yo encuentro entre las dos candidaturas. Quizá esa
la razón por la cual la última decisión que se tomó o que se adoptó fue que hasta que no se elija un nuevo fiscal va a continuar la fiscal en funciones prorrogadas. Bien, doctor Montúfar, déjeme decirle que es muy respetable y valioso su punto de vista y es grato compartir estas ideas y estas reflexiones con nuestros oyentes. Le agradecemos por haber estado con nosotros. No, le agradecido soy yo. Buenas tardes. El doctor César Montúfar es académico, analista político, miembro de la Fundación Meridiano, fue acusador particular de Jorge Glass, el ex vicepresidente preso.